Perfecto, ya ahí ya lo vemos. Listo. Tú no nos alcanzas a ver, pero aquí están los alumnos, ¿eh? Lo que pasa es que está hacia un lado la computadora, pero aquí estamos todos. Solo un alumno está desde su casa, los demás están aquí en el aula. Ah, perfecto. Es cuando ustedes quieran iniciar. Déjame presentar. Bueno, Jorge Armando López Gutiérrez se graduó en el 2005 de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó sus estudios de posgrado en el programa regional Maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa del 2017 al 2019 y actualmente se encuentra por finalizar sus estudios de doctorado en el programa regional Doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha participado como ponente y ejecutor de prácticas en el quinto y séptimo diplomado de inmunología avanzada impartido por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS. Fue asesor y lector crítico de 6 tesis de licenciatura y parte del sínodo del comité evaluador. Participa como maestro invitado para desarrollar las clases de inmunología avanzada en la especialidad de endodoncia de la Facultad de Odontología de la UAS y en la actualidad ha colaborado con la publicación de 9 artículos en revistas internacionales e indexadas. Entonces, si ustedes ven, tiene una formación bastante grande y una de las cosas que yo quiero que también se lleven en la mente es que casi todos nuestros ponentes han sido biotecnólogos, pero el maestro es odontólogo. Entonces, es algo muy importante porque es algo inspirador, ¿no? Algo que nosotros también tenemos que pensar. Ustedes que ahorita ya están estudiando un doctorado, pues también él estudia un doctorado y él está por terminar, pero tiene ya un conocimiento previo acerca de todo el área biomédica, ¿no? Entonces, los dejo con él. Listo, Jorge. Gracias. Cuando tú quieras, empieza, por favor. Pues muchas gracias por la mención. Muchas gracias por la invitación. Pues también agradezco a la Facultad de Odontología por haberme invitado a hacer esta presentación. Y pues vamos a empezar a hablar de este tema que es la ingeniería genética aplicada a vacunas de DNA y RNA. Muy bien, inicialmente vamos a comenzar hablando de lo que es la ingeniería genética. Ya no lo escuchamos. Pues la cual tiene diferentes definiciones, pero en el uso de la biotecnología y la biología molecular se define que son todas aquellas herramientas que se necesitan para modificar y transferir pues secuencias de ADN de genomas, en donde el objetivo de estas herramientas es brindar características específicas hacia otros organismos diferentes, pues, para conferirle esas características específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una planta que se requiere que tenga una resistencia al calor o a la temperatura extrema del frío, pues hay esta ingeniería genética a través de la biología molecular que se dedica a transferir esos genes de una planta a otra, por así decirlo, para pues conferirle resistencia a una planta en específico que quieren dar una fruta en esa localidad, ¿no? Los genes son aquellas moléculas que le dan las características individuales que se definen a un organismo como un organismo particular o individual. La ingeniería genética, a través de la biología molecular y la biotecnología, parte de diferentes herramientas para llevar a cabo estos procedimientos. La número uno o la principal que se utilizó es la clonación, inicialmente, perdón, es la clonación, en donde hacían interferencia o traspaso de núcleos de una célula a otra, y la que tiene todavía auge hasta el momento, pues es la clonación de ADN o partículas de ADN a través de plásmidos. La otra técnica que se conoce es la técnica conocida actualmente como PCR o reacción de la cadena de la polimerasa.
con la cual hasta la fecha se han tenido grandes avances, puesto que se basa en ella, es en esa técnica, para hacer las nuevas en vacunas que hay en la actualidad, ¿no? Y también pues la genómica, en donde a través del conocimiento del genoma de una especie o de otra, o incluso de los humanos, sabemos qué tipo de molécula o qué tipo de proteína es la que necesitamos inferir para tener una resistencia o una resistencia como tal, o eh, pues, ¿cómo les puedo explicar? Eh, una, una protección ante una bacteria, ante un hongo o ante un virus. En el caso de la ingeniería tisular, perdón, de la ingeniería genética aplicada en replicación, en el caso de la clonación, se tiene que los plásmidos son utilizados desde el año 1970. Los plásmidos son DNA cromosómico, en este caso en las bacterias se da, son DNA extracromosómico circular o lineal, no tiene nada que ver con el ADN cromosómico de la bacteria. Sin embargo, al darse cuenta diversos investigadores que existía ahí en este DNA extracromosómico, la capacidad de conferirle a las bacterias en diferentes tipos de propiedades o características resistentes contra otras infecciones u otras invasiones de virus, los investigadores realizaron esta expansión de estos plásmidos, los cuales se están sintetizando de manera continua y le confiere, como les menciono, diferentes propiedades. Entre ellas existen propiedades que son antiinvasivas, que son anticancerígenas. Entonces los plásmidos lo que tienen es que existe una replicación a través de una interacción de genes específicos que le dan esta resistencia a estas bacterias. Entonces, a partir de ahí, diferentes autores o diferentes investigadores empezaron a realizar esta expansión de este DNA extracromosómico conocido como plásmidos. Más o menos en el año 70, cuando existió una gran incidencia de enfermedades enfermedades pancreáticas a través de los humanos, se dieron cuenta que esta proteína, este DNA extracromosómico, estos plásmidos podían ellos sintetizar directamente en las bacterias, inoculando o transfectando a estos plásmidos de las bacterias propias solamente el gen de la insulina. Se dieron cuenta que podían producir las bacterias en cultivos insulina que no podía producir un humano de manera natural. Entonces, posteriormente se realizaron más técnicas y se hizo un estudio extensivo en donde a través de diferentes bacterias como la E. coli, salmonella, empezaron a sintetizar diferentes tipos de proteínas que eran necesarias para el crecimiento de las personas, como factores de crecimiento, factores de coagulación en enfermedades de alto riesgo o en enfermedades que tenían que ser trasplantadas y no tenían los factores necesarios para realizar ese tipo de cirugías, ¿no? Lo importante y lo bonito que tienen este tipo de técnicas de plásmidos es que ustedes pueden codificar o pueden tener de interés solamente un gen específico para desarrollar un gen que ustedes tengan de interés, pero no solamente se reduce a solamente un gen, pueden ser 2 genes o 3 genes, pero que sean solamente específicos. Lo bueno que tiene esto, la ventaja que tiene este tipo de técnica, es que esos genes son rastreables y son transmitibles, es decir, entre la duplicación que tiene una célula y otra, existe esa transmisión del plásmido cuando aún ya modificado por ustedes mismos dentro del laboratorio, y la obtención de estas proteínas o de esas sustancias que ustedes están necesitando obtener, la tienen un promedio, según la tasa de reproducción de las bacterias, de entre 5 y 10 días más o menos. En el caso de la clonación se dio, fue un auge en los años 90, en donde existía la transferencia de núcleo de una célula oveja. Bueno, empezaron con las células de oveja, pero en la actualidad pues
se utiliza esta técnica de clonación, pues no solamente para ovejas, sino también para puercos. También se utiliza para caballos, se utiliza para ganado. Entonces, esto lo que se hizo fue colocar directamente, traspasar o transferir el núcleo de una célula madre somática a un núcleo de un óvulo de una oveja que no haya sido fecundado. Entonces hicieron la transferencia de este núcleo y se hizo por una función mediada por un choque eléctrico, en donde a través de esta técnica se hizo la formación del embrión y se implantó directamente en la oveja pues receptora. Estas técnicas se están utilizando ahorita pues, para clonación reproductiva y también se están utilizando para clonación en terapia de tejidos que han sido dañados o lastimados. El caso más común es la clonación terapéutica de células de tejidos epiteliales cuando han sido dañados o lastimados por diferentes tipos de lesiones. En el caso de la replicación por PCR, es conocida como reacción de la cadena de la polimerasa, pues porque tiene una enzima, una molécula específica que se llama polimerasa, la cual en condiciones específicas va a permitir que coloquen esta reacción cebadores, nucleótidos complementarios y los conocidos como primers. Lo que va a hacer esta técnica es alinear la cadena del ADN, pues la cadena del ADN es una molécula en espiral de doble cadena, la cual con las reacciones de la PCR y con las condiciones de termociclado, hace que se alineen estas dos cadenas y que exista una separación entre esas cadenas, una alineación después de la separación y que empiece a colocar la polimerasa, cadena de cebadores y nucleótidos complementarios a través de los primers en la unión 5 y 3'. Entonces, en el primer ciclo va a haber una división de dos cadenas complementarias. En el segundo ciclo va a haber 4 cadenas complementarias con el mismo gen que ustedes están queriendo desarrollar. Y así hasta llegar aproximadamente a los 30 o 40 ciclos teniendo más de 10 millones de copias de su gen en específico. Es así como están utilizando hasta la fecha o que están utilizando hasta la fecha ese tipo de herramientas pues para obtener grandes cantidades de ADN, ARN o una molécula en específico para la expresión de una proteína, ¿no? Además, esta técnica de PCR se utiliza de manera muy rápida, puesto a que tenemos el resultado de ella aproximadamente de 4 a 6 horas desde que se hace esta reacción y es altamente específica y es muy sensible. En el caso de la genómica, pues tenemos que pues va a depender de qué es lo que tú andas necesitando buscar, qué es lo que tú quieres, en dónde quieres actuar directamente, qué tipo de proteína o qué tipo de molécula es la que tú quieres evaluar, ¿no? Para esto voy a hablar un poquito de lo del proyecto Genoma, en donde en los años del 90, de 1990, empezó el proyecto a nivel internacional. En el 99, 9 años después, se pudo conocer todo lo que era el contenido del cromosoma número 22 en humanos, y fue hasta el 2003 que fue esta secuencia completada. En ese año se dieron cuenta que el genoma estaba constituido por 3.200 millones de pares de bases, las cuales estaban directamente relacionados entre 20 y 25 mil genes, de los cuales solamente el 1.5% de estos genes codifican para proteínas. Pues ahí hay una gran incógnita porque se supone que en la teoría se sabe que cada gen codifica para una proteína. Aquí en el caso de los humanos, solamente el 1.5 de nuestros genes codifican realmente para proteínas. Entonces queda un 98-99% de genes que no sabemos para qué tipo de proteínas están. Entonces, esto es solamente para conocer toda nuestra carga genética a través de un cromosoma y a través de los genes para saber exactamente qué tipo de pares de bases nucleotídicas son las que necesitamos cambiar o interferir
para tener una respuesta específica, ¿no? Y este tipo de terapias o de alternativas, pues se utilizan para muchas funciones, ¿no? Inicialmente para localizar genes, para diagnósticos precoces de enfermedades, para diagnósticos prenatales, para pruebas de paternidad, para identificar restos de personas que han sido desaparecidas, también en estudios paleontológicos y en estudios evolutivos. En biomedicina y biotecnología se utilizan también, pues, para la creación de vacunas. En ese sentido, las vacunas aplicadas desde la ingeniería genética se pueden utilizar a partir de hongos, a partir de virus y a partir de bacterias principalmente. Y estas vacunas pueden ser profilácticas en edades prematuras o en vacunas terapéuticas como las son cuando tienes una enfermedad ocasionada por un virus que te va a desencadenar un cáncer como el virus del papiloma humano o hepatitis B o C. En el caso también de la actualidad que tenemos esta contingencia bueno, del año antepasado del COVID-19, ¿no? Y las vacunas, pues se definen, tienen diferentes definiciones, pero se definen como productos capaces de estimular la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo para producir anticuerpos ante un antígeno. Y también como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Este tipo de vacunas han ido evolucionando a través del paso del tiempo. Las primeras vacunas que se han utilizado son las de vectores virales y toxoides, en donde las primeras que se utilizaron fueron las de la viruela, la rabia, la difteria, la de tétanos y la tosferina. También existen las vacunas por partículas similares a virus, las cuales son las que se utilizan de la hepatitis B y la hepatitis C. Las vacunas de proteínas recombinantes, estas son de nueva generación, se utilizan más o menos a partir de los años también 90, en donde esas proteínas recombinantes toman una zona específica del ADN y los recombinan con diferentes tipos de proteínas, las cuales son capaces de reconocer en el organismo humano para que ese virus o esa célula infectada no siga creciendo o no se siga desarrollando. Sin embargo, este tipo de vacunas es muy utilizada, es muy bien aceptada, sin embargo, tiene que estarla colocando refuerzos cada 6 o cada 8 meses. En el caso más reciente y de la actualidad, se están utilizando vacunas a partir de ácidos nucleicos, de ADN y ARN, contra diferentes tipos de enfermedades. La primera que se ha utilizado hasta la fecha son las contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19. También se están haciendo estudios contra la hepatitis B, contra enfermedades infecciosas, por virus, perdón, y también por enfermedades oncológicas antitumorales, donde afectan a diferentes tipos de células, provocando linfosarcomas, específicamente en células B, en perros y en gatos, dirigido directamente a la enzima telomerasa, conocida como anti-TER. También en el caso de terapias inmunomoduladoras, en donde se está estudiando el cáncer de mama triple negativo, en donde se están infiriendo directamente en células de melanoma que son metastásicas, conocidas como Keynote 695, y también en enfermedades genéticas, en donde la más conocida y la más estudiada hasta el momento es la enfermedad de la glucogenosis de tipo 3, la cual provoca mutaciones en el gen AGL, el cual provoca una enfermedad metabólica que se manifiesta directamente en la acumulación del glucógeno en hígado y en músculos, causando disfunción hepática y miopatías severas, también conocida como GSD3. Vamos a hablar un poquito de la historia de las vacunas. Las vacunas iniciaron hace muchos años, mucho tiempo, en China, en donde
En China existe una medicina diferente a la que hemos utilizado en Occidente. En China se utiliza mucho la medicina con test, en donde a partir de los test ellos curan todo tipo de enfermedades. A esa técnica le llamaban virulación, en donde directamente se miraban afectadas las personas con viruela, ¿no? Con viruela humana. Ellos empezaron a realizar diferentes tipos de infusiones con estos líquidos purulentos de las fístulas de la viruela, y lo colocaban directamente en una olla, un recipiente con agua, como si fuera té. Entonces lo que hacían ellos era respirar esos vapores de té para de alguna manera inmunizarse. En algunas otras ocasiones cuentan, está documentado en papiros en que utilizaban diferentes tipos de troncos de palos de bambú, como si fueran popotes, y aspiraban todo el líquido que tenía esos test que hacían, y los inoculaban directamente por aspersión en la nariz de los individuos. Y es ahí donde empezó este proceso de violación. Entonces, ahí se dieron cuenta que con esos procedimientos, la gente, al tener contacto con viruelas, con la viruela no se moría, con personas con viruela no fallecían o no procedían a tener ese tipo de reacciones con los diferentes tipos de síntomas, ¿no? Fue en 1796 en Reino Unido, en donde un médico rural conocido como Edward Jenner tuvo un contacto más directo con la viruela humana y empezó a conocer que entre más contacto había con las personas, era más rápida su propagación, ¿no? Pero él poseía un rancho en ese poblado, y tenía a su merced un grupo de personas que le ayudaban, que antes se le conocía como esclavos, y él se daba cuenta que las ordeñadoras u ordeñadores estaban en contacto directamente con las vacas, no tenían ese tipo de enfermedades o producían solamente la viruela, pero en las manos. Las vacas producían un tipo de viruela en todo su cuerpo, pero específicamente en las ubres. Entonces, estos ordeñadores y ordeñadoras, cuando hacían su trabajo de obtención de la leche, Jenner se daba cuenta que ellos estaban completamente llenos en sus manos de estas fístulas, pero en su cuerpo no presentaban otro tipo de lesiones, ni presentaban temperatura elevada, ni presentaban este cansancio que es particular de la viruela, ni supuraciones en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue, pues, pedirle prestado a uno de sus hijos, a uno de sus trabajadores, uno de sus hijos, y lo cuidó, pero él lo cuidó porque le infectó directamente con objetos punzantes, le colocó directamente de la vaca, de sus fístulas, pinchó al niño en diferentes partes de sus brazos, esperó a que la infección se inoculara en él, y después de los 35 días volvió a repetir el experimento, pero solamente con las fístulas de otras personas que estaban infectadas con viruela humana. Se dio cuenta que ya no existía esta infección, esta enfermedad. El niño ya no manifestaba este tipo de enfermedad cuando era infectado por segunda ocasión. Entonces, a partir de ahí, empezaron a replicar el sistema de vacunación, y fue hasta 1885, donde Louis Pasteur se da cuenta que existen diferentes tipos de enfermedades, en donde, incluyendo la viruela, estaban las tasas bajando de infecciones y de mortalidad, pero había una enfermedad que lo estaba causando muchos estragos en esos momentos, que era la rabia. Entonces, Louis Pasteur en su momento ya tenía estudios previos y conocía el estudio de Edward Jenner, en donde él empezó a hacer lo mismo, pero con diferentes tipos pues, de líquidos o fluidos de diferentes tipos de animales, entre ellos la saliva de los perros que tenían rabia. Entonces, cuando llegó un niño a su dispensario, a su laboratorio, por así decirlo, llegó
y el niño mencionaba a sus padres que el niño lo había mordido un perro creo que 8 o 10 veces. Entonces, él lo que hizo fue colocarle 10 punciones de saliva de rabia de un perro infectado en cada una de esas lesiones que el perro le había provocado. Y se dio cuenta que el niño no producía esta rabia, no producía este botulismo, que no producía estos espasmos en el cuerpo, y el niño sobrevivía a la rabia. Entonces empezaron a replicar también los métodos que tenían ellos, y él, Luis Pasteur, fue el que acuñó el término de vacunas en memoria al trabajo de Edward Jenner, que lo hizo inicialmente con las vacas. Por eso es que le pusieron vacunas a este tipo de inmunizaciones. También fue progresivo el avance de las vacunas en Francia en 1923. Gastón Ramo, él descubrió la vacuna de la difteria. En Sudamérica, en 1932, Max Taylor conoció o descubrió la vacuna de la fiebre amarilla. En Estados Unidos se da una revolución en 1960 con Maurice Hilleman, en donde él descubrió la vacuna de la rubiola, pero sin embargo no solamente descubrió la vacuna de la rubiola, sino a él se le atribuyen por lo menos 20 vacunas de las que utilizamos hoy en día, como la poliomielitis, la hepatitis B, hepatitis C, entre otras que están en el esquema de vacunación como trivalentes o pentavalentes. También, más recientemente en Japón, en 1974, el doctor Takashaki, él evaluó la varicela desde hace muchos años, y en el año de 1974-75 él se dio cuenta que tenía la cura para contrarrestar los embates de la varicela. Las vacunas han salvado muchas vidas alrededor del mundo, aproximadamente 6 millones de vidas al año, en donde a través de este tipo de inmunizaciones, de este tipo de terapias preventivas, hemos sobresalido a través del paso de los años con ese tipo de infecciones que causan los bichos, ¿no? Una de las cosas muy importantes que quiero mencionar es que tanto los hongos, las bacterias y los virus son quienes pueden acabar con los humanos, ¿no? Porque ellos tienen una maquinaria de replicación en la cual nosotros nos basamos para realizar las vacunas que nosotros mismos no tenemos. Entonces nosotros estamos indefensos ante toda esa maquinaria de replicación que tienen ellos, tanto de proteínas como de ADN y ARN, en donde por ponerles un ejemplo nada más, una bacteria tiene una tasa de replicación 200 veces mayor que una célula somática del cuerpo humano. Entonces, imagínense si un mosquito les pica, si una bacteria se infecta con una bacteria, una salmonela, comieron algo en la calle que estaba infectado con salmonela, que no fue lavado de manera correcta, y sus células del gastrointestinal tienen una tasa de replicación muy baja. Entonces, ustedes introducen salmonela a su cuerpo, y al momento de estar en un ambiente específico de crecimiento para ella, que es un caldo de cultivo, va a replicar de manera indefinida. Lo que va a hacer es provocar una infección fuerte, y nuestro propio organismo no tiene las suficientes herramientas pues para combatir ese tipo de infecciones. Por eso que ocupamos medicamentos, por eso que ocupamos vacunas, y por eso es que necesitamos este tipo de terapias, ¿no? En la actualidad se están utilizando terapias enfocadas a virus como el VIH, el dengue y la influenza. Los hallazgos más sobresalientes hasta ahorita son los de la influenza, y al tener tanta información de estudios previos contra el VIH, dengue, influenza y el virus del papiloma humano, es por eso que tuvimos la oportunidad de salvarnos de ese tipo de enfermedades como el COVID-19, puesto a que ya tenían un antecedente previo de utilizar vacunas de ADN o ARN, pero enfocados a virus. Entonces, es por eso que la respuesta fue muy, muy rápida por parte de las autoridades. En el caso de las vacunas con ácidos nucleicos, pues se utilizan una secuencia del material genético
las cuales va a proporcionar instrucciones específicas, solamente específicas para una proteína, la cual está afectando directamente a una molécula en particular del organismo humano, ¿no? No se coloca todo el agente infeccioso como lo tienen de manera tradicional, en donde colocaban todo el agente infeccioso en virus atenuados, o colocaban proteínas o todo el código genético que no era necesario y nos producía infecciones. Esto se hizo porque cuando se utilizaban ese tipo de enfermedades y utilizaban la maquinaria completa de las células de nuestro cuerpo, el propio organismo tiene una respuesta eh, para defenderse, en donde reaccionaba contra el propio ADN que se mutaba del humano, de las células somáticas. Y las vacunas en aquel momento, de algunas proteínas recombinantes, hacían que nos provocáramos una enfermedad conocida como autoinmunidad. Es decir, éramos autorreactivos a nuestras propias moléculas de ADN. El objetivo de esto es utilizar propiamente la maquinaria del huésped para producir o estimular la inmunidad humoral, y también pues mediada por células a partir de una señal específica como lo son las células T, CD4 y CD8 cooperadoras, ¿no? Y pues las vacunas de ADN y de ARN tienen grandes ventajas, puesto a que como se conocen cuál es la molécula específica, previamente cuál es la molécula específica o cuál es la cadena de ADN o la cadena de ARN que se necesita para hacer esa estimulación, pues la respuesta es muy rápida con procesos de fabricación genéricos, es decir, que solamente con conocer los pares de bases se puede hacer una formulación de una molécula de manera sintética, ¿no? Además, estas estimulan, como lo mencioné anteriormente, la inmunidad humoral, perdón, de manera muy rápida, y producen una rápida adaptabilidad a diferentes tipos de cepas cambiantes de patógenos. También se sabe que estas vacunas se pueden hacer de multiantígenos personalizables, sobre todo en enfermedades de terapias inmunomoduladoras o enfermedades oncológicas o en terapia génica. En el caso de los mecanismos de inmunización, tanto de vacunas de ADN como ARN, pues estas se pueden hacer a través de vacunas de ARN mensajero y de vacunas de DNA. Esto se puede hacer a través de un plásmido, a través de RNA mensajero, puede ser desnudo o que también esté encapsulado, los cuales van a tener un objetivo específico y también un antígeno viral, los cuales van a desencadenar diferentes tipos de moléculas a través de las células presentadoras de antígenos profesionales, conocidas como células dendríticas, las cuales van a permitir la expresión de diferentes moléculas conocidas como complejo mayor histocompatibilidad 1, que va a tener una relación directa con las células linfocitos T, CD8 específicamente, y las células vírgenes CD4, que van a tener una interacción directa con las células B. También cuando existe la expresión del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, va a producir la interacción de moléculas directamente con células plasmáticas o células B de memoria, las cuales son capaces de generar anticuerpos. En el caso de las vacunas de ARN, tenemos a esas moléculas que van a codificar, las moléculas que son de ADN van a modificarse a través de un ADN plasmídico, el cual va a codificar un antígeno de interés bajo control de un promotor de un mamífero. Estos plásmidos van a tener la capacidad de adicionar directamente al laboratorio, como les mencionaba, una molécula específica de ADN, el cual, por ejemplo, en el caso del COVID,
La molécula que se sabe que es la que causa la infección dentro del organismo humano es la molécula S. Esta molécula S es la molécula de espiga que está en la parte externa del virus. Entonces lo que hacen es colocar ADN del virus colocado directamente en el plásmido, el cual va a tener una internalización en la célula por endocitosis a través de las vías de la clatrina o claudilina, donde la maquinaria de replicación propia de la célula a través del núcleo va a empezar una replicación de esta molécula, de esta espiga, y va a ser expresada por los complejos mayores de complejidad, dependiendo si la célula es somática o es una célula presentadora de antígeno, y lo va a presentar a través del MH1 o MH2, en donde van a presentar esta molécula a partir del DNA de este virus, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se conoce como vacuna de DNA porque utiliza específicamente la maquinaria de replicación del núcleo de la propia célula para hacer esta expresión de esta proteína. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Es que, pues, la respuesta es rápida a través de la inmunidad humoral y de la inmunidad adaptativa. Son de fácil diseño. Es adaptable a las mutaciones de diferentes cepas, entre otras, ¿no? En el caso de las vacunas de ARN, estas vacunas, bueno, esto va a depender de diferentes métodos que se utilizan, ¿no? Estas vacunas van a depender de antígenos que codifican ARN mensajeros, se van a introducir directamente a células somáticas y van a hacer una expresión de este tipo de proteínas que se están queriendo conocer. Ellas producen menos inmunogenicidad, una mayor eficacia en la traducción y una vida útil prolongada. Perdón, me voy a regresar hacia las vacunas de ADN. Las vacunas de ADN, por su función, no necesitan una cadena de frío para ser transportadas y ser inoculadas, mientras que las vacunas, perdón, de ARN necesitan forzosamente las cadenas de frío para ser transportadas y ser inoculadas por inyección en los pacientes. Las vacunas de ARN tienen pueden suministrar de diferentes maneras. Se pueden hacer a través de bases de lípidos o estructuras protegiéndolas al ARN, unas estructuras de base de lípidos, de polímeros, unos de los más conocidos polímeros es el polietilenglicol, también las que son basados en péptidos, en partículas de replicones que son partículas similares a la estructura del virus, nanopartículas o nanoemulsiones catiónicas que van a permitir la contención de estos ARN mensajeros dentro de las mismas, o por colocación directamente de ARN mensajeros desnudos, ¿no? Esto lo que permite es que exista directamente en la identificación de las células dendríticas o presentadoras de antígeno una rápida respuesta por parte de las vacunas de ARN mensaje. La diferencia de las vacunas de ARN con respecto a las de ADN es que las de ARN no van a necesitar internalizar en el núcleo para poder sintetizar la proteína de interés, ¿no? Eso se va a hacer en el citoplasma. Y estas van a depender de qué tipo de vacunas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de ARN mensajero, la conocida para el COVID en la actualidad. Hago hincapié en el COVID porque son las únicas vacunas que hasta la fecha son las que se están utilizando de manera comercial, ¿no? Las demás todavía están en etapas preclínicas y experimentales. En el caso de la vacuna de ARN mensajero, estas vacunas, la conocida es la Moderna. Esta se utiliza directamente
Ok, estaba buscando la lupita para que vieran cómo es que se observa mejor la imagen, pero no la encontré. Bueno, en el caso de las vacunas de ARN mensajero, lo que se hace es directamente en la proteína que es de interés, en este caso la proteína spike o la proteína S, lo que se hace es clonar lo que es la proteína, perdón, lo que es el ARN mensajero de la proteína spike, amplificarlo y una vez amplificado, colocarlo como vacuna directamente en el cuerpo. Lo que hace lo que hace la célula va a ser internalizarla dentro de ella misma, pero sin llegar al núcleo. Lo que va a hacer es directamente en el aparato de Golgi y los ribosomas, lo que va a hacer es la producción de esta proteína spike y interacción a través, como lo mencioné, de la expresión del MH1 o MH2, depende de si es una célula presentadora de antígeno, expresar directamente los anticuerpos para que exista esta inmunidad por parte de la vacuna, ¿no? En el caso de las vacunas de vector viral, lo que se hace es cortar una zona específica del ARN que va a expresar la proteína spike, que es la proteína que se está expresando o es la que está infectando directamente a las células. Lo que se hace es hacer un vector, un tipo de plásmido en condiciones in vitro y se va a amplificar. Es decir, vamos a tener muchas copias de ese vector que no es capaz de infectar de manera completa. Solamente lo que queremos ver es que se exprese la proteína spike, la proteína que está afectando a la célula. Y la internaliza también a la célula y lo que va a hacer es también a nivel de ribosoma, de retículo endoplásmico, lo que va a hacer es la expresión de esta proteína para también adquirir una inmunidad. En el caso de las proteínas, de las vacunas, perdón, de subunidades proteicas, lo que se va a hacer aquí es muy similar al anterior, pero solamente se coloca lo que es parte de la proteína, parte de la molécula de la proteína, se amplifica la proteína como tal. O sea, primero se hace la expresión por vectores de la proteína, se amplifica la proteína y lo que se va a colocar pues son las subunidades proteicas, es decir, la proteína S, la proteína spike dentro de la vacuna. Lo que se va a hacer es infiltrar directamente y la proteína rápidamente no va a ser internalizada por la célula, sino que va a ser expresada directamente en la molécula de expresión al no ser reconocida por la célula y no va a internalizarla. Es así como se va a producir más rápida una reacción humoral y por consecuencia está una inmunidad por anticuerpos. En el caso de las vacunas que tenemos disponibles actualmente, como lo menciono por COVID, tenemos a las que son pues solamente de ADN y ARN. Las vacunas de ADN son vacunas de subunidades de ADN específico, mientras que las de ARN pueden ser de ARN mensajero, partículas del ARN mensajero, moléculas muy pequeñas determinadas de una partícula de una proteína o la proteína misma. En el caso de la administración, en las vacunas de ADN son intramuscular, se sabe también que son intraperitoneal y submucosa o mucosa. Estas porque son utilizadas en la actualidad como de manera preventiva, utilizados en mujeres que están teniendo problemas del virus de papiloma humano, en donde las colocan directamente en la mucosa de la vagina, ¿no? Y están teniendo muy buenos resultados con ello. En el caso de las vacunas de ARN, la administración, la número 1 es intramuscular, posteriormente intradérmica, subdérmica y subcutánea. En el caso de la inmunogenicidad de las vacunas de ADN, se pueden aplicar libremente en animales y en humanos
se sabe que está causando nefropatías y edemas generalizados. Por eso es que se tiene que hacer un nuevo diseño de la vacuna, con sus partículas que se quiere flanquear con interés, ¿no? En el caso de las vacunas de ARN, la eficacia de la inmunización es muy buena, sin embargo, ocupa de diversas dosis para que el paciente o la persona quede completamente inmunizada. En términos de bioseguridad, en el caso de los ADN, los componentes no son vivos, no afectan, tienen menos efectos secundarios que las vacunas convencionales. El detalle de estas, como yo les mencionaba, es que generan una respuesta autoinmune porque permite la replicación de la maquinaria propia de la célula. En el caso de las vacunas de RNA, también se realizan a través de componentes no vitales y no producen efectos secundarios. En el caso del almacenamiento y transporte, como lo mencionaba ya, las vacunas de DNA no necesitan esta entrega, este medio de cadena de frío, siendo que las vacunas de RNA lo necesitan forzosamente, ¿no? Las vacunas autorizadas hasta el momento de DNA son las para el COVID-19, COVAX 12 y COVID-Vax, perdón. En el caso de las vacunas de RNA, pues son las conocidas como Moderna, la Pfizer, la Comirnaty, y hay ahorita una que se conoce como el COVAX 19, que es una vacuna de India, que también es de RNA, la cual tiene muchas promesas, ya que al parecer esta vacuna solamente con una dosis está teniendo un muy buen efecto de inmunidad. Todos estos datos fueron sacados de la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y de Medicamentos de Estados Unidos. Como dato interesante tenemos que existe el movimiento antivacunas hoy en día. Las vacunas son demasiado importantes puesto a que ha reducido la tasa de mortalidad de niños de manera drástica, ¿no? El movimiento antivacunas mencionan que el realizar ese tipo de terapias profilácticas son para manipulación mental, para manipulación genética, para mantenernos adoctrinados con miedo, pero pues tienen las ideas erróneas, ¿no? O sea, las vacunas han salvado a millones de personas y este movimiento antivacunas surgió aproximadamente en los años, bueno, en el mismo tiempo que empezó Jenner a vacunar a estos niños con estos tipos de inmunizaciones que hacía directamente con las vacas. Empezó a surgir un movimiento antivacunas, pero ahora, hasta en el año 2000, empezó a tener un auge fuerte, en donde muchas de las personas optaron, de personas jóvenes que ahorita ya son padres y madres, optaron por no vacunar a sus hijos porque realmente no lo necesitaban. Esto se vio un cambio drástico en la población, ya que en el 2019 se mencionó creció, mejor dicho, creció el número de muertes por sarampión en niños menores de 13 años, aproximadamente 140,000 muertes solamente en el 2019. También, cuando empezó esto del COVID, el COVID en partes de Europa, en muchas partes de Europa y en Estados Unidos, empezó a alzarse, a elevarse, puesto a que los movimientos antivacunas decían que era para control y todo este tipo de cosas. Los países que están en el número 1 con movimientos antivacunas, con personas con movimientos antivacunas, es Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Y después de Estados Unidos, en América, México es quien encabeza ese tipo de movimientos, ¿no? Un dato muy interesante es que la Organización Mundial de la Salud pronuncia que existen diferentes tipos de amenazas a la salud, como una de ellas es el COVID-19, otra de ellas es el dengue, la cual no tiene ahorita todavía una vacuna para contrarrestar los efectos del dengue, sobre todo en el dengue hemorrágico,
pero el movimiento antivacunas es ahorita considerado una de las 10 principales amenazas de salud a nivel mundial. Si no tuviéramos la capacidad de tener vacunas en nuestros países y a nivel mundial, pues no tuviéramos respuesta para enfermedades como poliomielitis, tétano, cólera, hepatitis, sarampión, rubiola, que algunas de ellas ya han sido mencionadas como erradicadas por la Organización Mundial de la Salud. Ahorita, gracias a diferentes tipos de ensayos que han tenido, de evaluaciones previas que han tenido en ensayos preclínicos con eh, virus de papiloma humano, el VIH y otro tipo de enfermedades genéticas, esto se tuvo una rápida respuesta ante la contingencia de virus SARS-CoV-2, ¿no? Eh, la finalidad de las vacunas es erradicar el 90% de las enfermedades infecciosas y transmisibles. Esto permite tener una baja tasa de mortalidad, ¿no? Aquí en México existió hace unos años un Instituto Nacional de Virología, el cual mencionaba, fue el primer país, bueno, fue el segundo país de América que tuvo un Instituto Nacional de Virología, después de Estados Unidos. Tenía este instituto tanta infraestructura que en 1951 México menciona a todo el mundo que él erradica la viruela en 1950, mientras que en el resto del mundo terminan por erradicarlo en 1977. Por esta razón, México se convirtió en uno de los 7 países en todo el mundo, era uno de los primeros 7 países en todo el mundo en que fue autosuficiente en producción de vacunas. Aquí en México se producía a un total de 25 productos que a su vez se exportaban a diferentes países, en donde en 1989 México implementó los esquemas de vacunación en toda la nación, ¿no? En 1990, México mencionaba a nivel internacional que ya tenía eliminación de la poliomielitis, sarampión y rabia, y en 1991 de la difteria. Sin embargo, por problemas políticos y socioeconómicos, México pierde su autosuficiencia en la producción de vacunas y de sueros en el año 2000, mientras que después de 2000 y hasta el 2024, un grupo de investigadores, tanto de la Universidad Autónoma de México como el Instituto Politécnico Nacional, comienzan a realizar un nuevo proyecto del Sistema Nacional de Distribución de Insumos Biológicos, conocidos como Biológicos y Reactivos de México, mejor conocido como BIRMEX, la cual tiene hasta ahorita una infraestructura demasiado robusta como para convertirse nuevamente en uno de los países autosuficientes en la producción de diferentes tipos de productos de vacunación. Entonces es ahí donde con las nuevas terapias existe la posibilidad de que México, a través de la formulación de vacunas de ADN y ARN, se vuelva a postular como uno de los mejores países y autosuficientes en ese tipo de cuestiones. Bueno, hay algunas preguntas que yo les quería hacer nada más. No sé si pueda la doctora Mercedes o el doctor Carlos hacerme una llamada para... A ver, permítanme. Bueno, perfecto. Pues hasta aquí sería mi presentación. Este, Tenía esas preguntas que hacerles. No sé si les parezca que haga. A ver, La,
Doctora, ¿estamos en espera o qué pasó? Que no oigo nada. Estamos en llamada con el doctor porque no funciona su audio. Ah, ok. ¿Alguna pregunta ya a lo lejos, David? No, doctora. Se habló acerca también de Es que no he oído nada de la conversación.